Desaparecida la dictadura del general Díaz, la situación del presidente Madero se complica por las rebeliones de Emiliano Zapata y Pascual Orozco. En febrero de 1913, en la capital del país, un grupo de militares levanta a las tropas de la Escuela Militar de Aspirantes y del cuartel de Tacubaya en su contra. El comandante de la plaza, Victoriano Huerta, que debía defenderle, entra en trato con los rebeldes y le traiciona. Madero es finalmente asesinado y Huerta ocupa la presidencia de México. La mayor parte de las autoridades en el país, entre ellas el ejército, se pliegan al régimen huertista, pero no lo hace así el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien desconoce al gobierno usurpador y convoca a una insurrección nacional a cargo de una nueva fuerza armada, el Ejército Constitucionalista. El Ejército Constitucionalista se crea por medio del decreto 1421 del 19 de febrero de 1913. Este decreto es de alguna manera promulgado por el Congreso del Estado de Coahuila cuando desconoce al régimen de Victoriano Huerta. Primero lo desconocen y al mismo tiempo se le dan facultades extraordinarias al gobernador de Coahuila, al ciudadano de aquel entonces, don Venustiano Carranza. Se le autoriza a conformar fuerzas armadas para regresar al orden constitucional. El 26 de marzo de 1913, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, un grupo de militares emitió un manifiesto a la nación, el Plan de Guadalupe, el cual nombra a Venustiano Carranza como jefe máximo del Ejército Constitucionalista. Este documento, a la postre, daría origen al Ejército Mexicano actual. Aunque el mando político del Ejército Constitucionalista es reservado a Carranza, los mandos militares recaen en el general Álvaro Obregón, que comanda el Ejército del Noroeste, el general Pablo González, al frente del Ejército del Noreste, y en un audaz exbandolero de nombre Francisco Villa, al mando de una tropa que se hará legendaria, la División del Norte. En el caso del Ejército del Noreste y del Noroeste están conformados por gente de clase media, que trae una característica, es un nivel social y buscan un proyecto de clase mediero, mientras que el Ejército de la División del Norte está conformado por jornaleros, por pequeños rancheros, digamos que es gente de origen popular, como lo es su propio comandante, el general Francisco Villa. Al margen del Ejército Constitucionalista, un ejército campesino opera en el centro del país con el mismo propósito de derrotar al huertismo. Es el Ejército Libertador del Sur, conducido por el general Emiliano Zapata. Es un ejército localista, es un ejército regional, está conformado por campesinos del estado de Morelos, de algunas regiones de Puebla, de Guerrero. Este ejército se va a conformar en pequeñas partidas de 200 a 300 hombres, van a librar una guerra de carácter irregular, es decir, a través de la guerra de guerrillas. Amagado en la capital por la guerrilla zapatista, el ejército de Huerta es derrotado en el norte por las tropas constitucionalistas, especialmente por los hombres de Villa, que obtienen una victoria decisiva en Zacatecas. Por su parte, el general Obregón, en su avance por la costa del Pacífico, no vence solamente, sino que escenifica en el puerto de Guaymas la primera batalla aeronaval de la historia, cuando el biplano Sonora, piloteado por el capitán Gustavo Salinas Camiña, bombardea el cañonero Guerrero. En agosto de 1914, la derrota del huertismo es completa. Con la firma de los tratados de Teoloyucan, el Ejército Constitucionalista no solo devuelve al gobierno la legitimidad que ha perdido, sino que cambia la historia del ejército mismo. Primeramente va a ser un ejército de extracción popular. Esto es muy significativo porque explica de alguna manera la raíz del actual ejército mexicano y nos dice por qué el ejército mexicano hoy en día es un ejército popular. Por otra parte, ya no va a haber leva y como no hay leva, el ciudadano que conforme al ejército constitucionalista, posteriormente al ejército nacional o ejército mexicano, va a ser un ciudadano convencido, va a ser un soldado voluntario. Y el tercer punto es que este ejército constitucionalista va a retomar la tradición del ejército federal, pero a nivel de textos, a nivel de doctrina. Va a retomar toda la doctrina del ejército federal, sus leyes, sus reglamentos, su doctrina, pero la va a adaptar al nuevo ejército constitucionalista y al paso del tiempo
va a ir generando una doctrina propia. Pero el triunfo del constitucionalismo no significa el fin de la lucha armada. Las diferencias políticas y sociales entre los revolucionarios, antes mantenidas en segundo plano, son ahora motivo de disputa. Los ejércitos que antes estuvieron unidos se disponen a enfrentarse en el campo de batalla. Por una parte están Villa y Zapata, que exigen la renuncia de Carranza y reconocen a un presidente designado por la Convención de Aguascalientes. Por otra parte, el propio Carranza y el más inteligente de sus generales, Álvaro Obregón. Derrotada la división del norte por el general Obregón en la batalla de Celaya, Carranza asume la presidencia de la República en 1917, año en el que se aprueba la nueva Constitución revolucionaria. No obstante, la concordia entre carrancistas y obregonistas tampoco llega muy lejos. Eliminado Carranza en mayo de 1920, en diciembre de ese año, el victorioso general sonorense asume la presidencia de la República. La fase más violenta de la Revolución Mexicana ha terminado, pero Obregón sabe que ese ejército que lo ha llevado al poder debe ser contenido. Como diría Obregón, hay que salvar a México de sus libertadores, y eso es someter al ejército mexicano, domesticar a ese ejército emergido de la revolución, que realmente son hordas de revolucionarios, son ciudadanos armados que no conocen la disciplina.